muerto mamá, o quizá ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre, entierro mañana, sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer. En El extranjero de Albert Camus, Maître Saúl será nuestro personaje principal. A través de él, sabremos que su madre ha muerto y que lo que más le preocupa al recibir la noticia es que no mencionan cuándo murió y que todo esto significará un largo viaje y un sinfín de trámites con los que quiere acabar cuanto antes. Después del entierro, por el contrario, nos dice, será un asunto archivado y todo habrá adquirido un aspecto más oficial. Cuando llega, habla con el director de la residencia. El director permite a Maître Saúl ver a su madre, pero Maître Saúl descubre que su cuerpo ya ha sido sellado en el ataúd. Le preguntan si desea que se abra el ataúd para que vea por última vez el cuerpo de su madre, pero él no lo ve necesario. Nada parece perturbarlo. Incluso al regresar a casa, nos cuenta que sintió alegría porque sabía que dormiría durante 12 horas. La muerte de su madre ya es un hecho del pasado. Maître Saúl será nuestro héroe existencialista. En un mundo rodeado por especies que no buscan darle una explicación o un nombre a las experiencias y emociones por las que se ven envueltos, el hombre, el ser humano, va a contracorriente y cree que todo en esta vida tiene un sentido, un motivo para existir, ser o estar. Pero muchos se han rendido y han aceptado que la existencia del ser humano es absurda, carece de sentido y simplemente es. Ese es el pensamiento que encarna Maître Saúl, y gracias a su narración nos adentraremos más en su filosofía de vida. Poco a poco observaremos la falta de apego emocional de Maître Saúl. Desde el inicio de la obra, con la muerte de su madre, ya se puede ver lo poco que le importan los convencionalismos sociales. Solo piensa en el día en que murió su madre, ayer, hoy, que su jefe parecía muy molesto al enterarse que tendría que faltar 2 días para ir al funeral. No es culpa mía, le dijo, y que al llegar a casa, por fin, podría dormir 12 horas. Al día siguiente, Maître Saúl va a bañarse a la playa pública. Allí se encuentra con Marie Cardona, su antigua compañera de trabajo. Los dos quedan para ver una comedia en el cine esa noche. ¿No es demasiado pronto para volver a la rutina, a las citas? ¿O es así como todos deberíamos afrontar las desgracias sobre las que no tenemos control? A Marie le parece extraño que él llevara corbata negra. Cuando nos subimos vestido, pareció muy asombrada al verme con corbata negra y me preguntó si estaba de luto. Le dije que mamá había muerto. Como quisiera saber cuándo, respondí, ayer. Se estremeció un poco, pero no dijo nada. Estuve a punto de decirle que no era mi culpa, pero me detuve porque pensé que ya lo había dicho a mi patrón. Todo esto no significaba nada. De todos modos, uno siempre es un poco culpable. Después de la película, pasan la noche juntos. Cuando Maître Saúl se despierta, Marie ya no está. Es domingo y eso no le agrada. Se queda en la cama hasta el mediodía y luego se sienta en su balcón hasta la noche, viendo pasar a la gente por la calle. Pensé que, después de todo, era un domingo menos, que mamá estaba ahora enterrada, que iba a reanudar el trabajo y que, en resumen, nada había cambiado. Maître Saúl tiene un vecino, del cual se rumorea que es un proxeneta. Esto le parece irrelevante a Maître Saúl. Cuando su vecino lo invita a cenar, me dijo, tengo en mi habitación morcilla y vino. ¿Quiere usted comer algo conmigo? Pensé que me evitaría cocinar y acepté. Ahí él le cuenta cómo golpeó a su amante después de descubrir que le había estado engañando. Como consecuencia, se peleó con el hermano de ella. Al ver que Maître Saúl no lo juzga, le dice que podrían ser buenos amigos. No dije nada.
y me preguntó otra vez si quería ser su camarada. Dije que me era indiferente y pareció quedar contento. Raymond, su vecino, quiere atormentar aún más a su amante. Es un ser inmoral y sus actos no le parecen nada grave. La golpeaba, pero con ternura, por así decir. Ella gritaba un poco, yo cerraba las persianas y todo concluía como siempre. Pero ahora es serio, y para mí no la he castigado bastante. Para que vuelva a él y así cumpla con su venganza, le pide a Mer Saúl que le escriba una carta en su nombre. Este acepta sin reticencia. Las reacciones de Mer Saúl son prácticas y socialmente ilógicas. El lector no debe esforzarse por entenderlo, porque incluso el mismo Camus no entiende el comportamiento de su personaje. Tan solo deja que sea, que respire, que viva, que actúe sin más, con la mayor practicidad posible. Porque como ya hemos dicho, para el existencialista, la existencia humana es absurda. Pero para quienes crean que Mer Saúl es un personaje que en el amor encontrará la redención personal o esa conciliación con sus sentimientos, están equivocados. Marie vino a buscarme por la tarde y me preguntó si quería casarme con ella. Dije que me era indiferente y que podríamos hacerlo si lo quería. Entonces quiso saber si la amaba. Contesté, como ya lo había hecho otra vez, que no significaba nada, pero que sin duda no la amaba. ¿Por qué entonces casarte conmigo?, dijo. Le expliqué que no tenía ninguna importancia y que si lo deseaba, podíamos casarnos. Por otra parte, era ella quien lo pedía y yo me contentaba con decir que sí. Observó entonces que el matrimonio era una cosa grave. Respondí, ¿no? Calló un momento y me miró en silencio. Luego volvió a hablar. Quería saber simplemente si habría aceptado la misma proposición hecha por otra mujer a la que estuviera ligado de la misma manera. Dije, naturalmente. Se preguntó entonces a sí misma si me quería y yo no podía saber nada sobre este punto. Tras otro momento de silencio murmuró que yo era extraño, que sin duda me amaba por eso mismo, pero que quizá un día le repugnaría por las mismas razones. Como callara, sin tener nada que agregar, me tomó sonriente del brazo y declaró que quería casarse conmigo. Como pueden ver, el romance de Mer Saúl con Marie se centra en lo tangible, en sensaciones físicas. Él no dice que la quiere, dice que la desea. Los sentimientos y las emociones han quedado en un segundo plano. Incluso se podría decir que han desaparecido de todo plano. El nuevo amigo de Mer Saúl, Raymond, conoce finalmente a Marie. Mer Saúl nota que Raymond siente atracción por Marie. Raymond no cesaba de hacerle bromas a Marie. Me di cuenta de que le gustaba, nos dice. Pero eso no parece molestarle. También le es indiferente. El domingo siguiente, Mer Saúl, Marie y Raymond van a una casa de playa, propiedad de uno de los amigos de Raymond. Aquí es donde comienza lo más extraño de la obra. Todo parecía encajar con un día agradable y calmo. Bañarse en la playa, disfrutar de una agradable comida y, por último, un paseo. Mientras caminaban, se encuentran con dos árabes, uno de los cuales es el hermano del amante de Raymond. Se produce una pelea y Raymond es apuñalado. Tras curar sus heridas, Raymond regresa a la playa con Mer Saúl y encuentran nuevamente a los árabes. Raymond, quien guardaba un revólver, se ve tentado de dispararle a los árabes, pero Mer Saúl le disuade y le quita el arma. Lo extraño es que más tarde, Mer Saúl regresa al manantial para refrescarse esta vez solo y vuelve a encontrarse con los árabes y hace uso del arma que aún llevaba consigo. Así lo describe. Di algunos pasos hacia el manantial. El árabe no se movió. A pesar de todo, estaba todavía bastante lejos. Parecía reírse, quizá por el efecto de la sombra sobre el rostro. Esperé. El ardor del sol me llegaba hasta las mejillas y sentí las gotas de sudor amontonarse en las cejas. Era el mismo sol del día que había enterrado a mamá. Y como entonces,
Sobre todo me dolía la frente y todas las venas juntas bajo la piel. Impelido por este ardor que no podía soportar más, hice un movimiento hacia adelante. Sabía que era estúpido, que no iba a librarme del sol desplazándome un paso, pero di un paso, un solo paso hacia adelante. Esta vez sin levantarse, el árabe sacó el cuchillo y me lo mostró bajo el sol. En el mismo instante, el sudor amontonado en las cejas corrió de golpe sobre mis párpados y los cubrió con un velo tibio y espeso. Tenía los ojos ciegos detrás de esa cortina de lágrimas y de sal. Entonces, todo vaciló. Me pareció que el cielo se abría en toda su extensión para dejar que lloviera fuego. Todo mi ser se distendió y crispé la mano sobre el revólver. El gatillo cedió, toqué el vientre pulido de la culata y allí, con el ruido seco y ensordecedor, todo comenzó. Sacudí el sudor y el sol. Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa en la que había sido feliz. Entonces, tiré aún 4 veces sobre el cuerpo inerte, en el que las balas se hundían sin que se notara. Y era como 4 breves golpes que daba en la puerta de la desgracia. Por más que se relea este párrafo, no se llega a encontrar una explicación lógica para este asesinato, y quien lo haga caerá tal vez en la trampa de Camus, la trampa que Camus ha agregado en este libro y de la cual hablaremos en un momento. Mersault es detenido y encarcelado. Su abogado parece disgustado por la falta de remordimiento de Mersault por su crimen y en particular por la falta de dolor de Mersault en el funeral de su madre. Me preguntó si había sentido pena aquel día. Esta pregunta me sorprendió mucho. Sin duda quería mucho a mamá, pero eso no quería decir nada. Todos los seres normales habían deseado más o menos la muerte de aquellos a quienes amaban. El abogado le preguntó entonces si podría decir que se había dejado llevar por sus sentimientos naturales. Le dije no, porque es falso. Me miró en forma extraña, como si le inspirase un poco de repugnancia. Luego, Mersault se reúne con el juez de instrucción, quien también intenta entender las acciones de Mersault, pero es inútil. Entonces recurre a Dios. Bruscamente se levantó y de un cajón extrajo un crucifijo de plata que blandió volviéndose hacia mí. Gritó: ¿Conoce usted a este? Dije: sí, naturalmente. Entonces me preguntó si creía en Dios. Contesté que no. Se sentó indignado. Me dijo que era imposible, que todos los hombres creían en Dios, aun aquellos que le volvían la espalda. Tal era su convicción, y si alguna vez llegara a dudar, la vida no tendría sentido. ¿Quiere usted, exclamó, que mi vida carezca de sentido? Según mi opinión, aquello no me concernía, y se lo dije. Son muchos quienes creen en Dios porque sin Él el mundo perdería sentido. Este es el papel del juez, representar a todos aquellos que buscan sentido en la vida, porque si no, se sentirían perdidos y solos. No puede aceptar la falta de fe de Mersault y acaba apodándole Monsieur Anticristo. Mersault se va acostumbrando poco a poco a la vida en prisión. Al principio sufre por la falta de contacto con la naturaleza, las mujeres y los cigarrillos, pero finalmente se adapta y deja de notar su ausencia. No extraña a Marie como tal, extraña la sensación que ella le producía. Encuentra maneras de mantener su mente ocupada y pasa la mayor parte del día durmiendo. 16 horas, dice la obra. En la mañana del juicio, Mersault es llevado temprano al tribunal. La sala está llena de espectadores y periodistas. El juicio pronto se convierte en una discusión sobre el carácter de Mersault
Es absurdo, pero el juicio se centra en la indiferencia de Mech Saúl ante la muerte de su madre. Se llega a saber que tan solo un día después de la muerte de su madre, él había pasado la noche con Marie, lo que parece ser suficiente motivo para encontrarlo como culpable, pues al día siguiente, el fiscal describe a Mech Saúl como un monstruo, argumentando que su falta de sentimientos morales representan una amenaza para la sociedad. Así que se le declara culpable y es condenado a muerte por decapitación. Mech Saúl, sin requerir de mucho tiempo, termina por aceptar su muerte inminente. Nunca buscó defenderse. Al fin y al cabo, él había asesinado a ese hombre. Lo que no entendía era por qué perdían tanto tiempo hablando de la muerte de su madre cuando él ya había aceptado haber cometido el crimen por el que se le juzgaba. No siente remordimientos porque Mech Saúl es amoral, lo que hace que el juicio y el castigo sean inútiles. Un día, el capellán viene a visitarle en contra de los deseos de Mech Saúl. Le insta a renunciar a su ateísmo y a volverse hacia Dios, pero Mech Saúl se niega. Ante la insistencia del capellán, Mech Saúl se enfurece y empieza a gritarle mientras lo sostiene firmemente. Entonces, no sé por qué, algo se rompió dentro de mí. Me puse a gritar a voz en cuello y le insulté. Le había tomado por el cuello de la sotana. Vaciaba sobre él todo el fondo de mi corazón con impulsos en que se mezclaban el gozo y la cólera. ¿Qué me importaban la muerte de los otros, el amor de una madre? ¿Qué me importaban su Dios, las vidas que uno elige, los destinos que uno escoge, desde que un único destino debía de escogerme a mí y conmigo a millares de privilegiados que, como él, se decían hermanos míos? ¿Comprendía? ¿Comprendía, pues? Todo el mundo era privilegiado. No había más que privilegiados. También a los otros los condenarían algún día. También a él lo condenarían. ¿Qué importaba si, acusado de una muerte, lo ejecutaban por no haber llorado en el entierro de su madre? ¿Qué importaba que Marie diese hoy su boca a un nuevo Mech Saúl? Me ahogaba gritando todo esto, pero ya me quitaban al capellán de entre las manos. En cuanto salió, recuperé la calma. Me sentía agotado. Me arrojé sobre el camastro. En ese momento, y en el límite de la noche, aullaron las sirenas. Anunciaban partidas hacia un mundo que ahora me era para siempre indiferente. Por primera vez, desde hacía mucho tiempo, pensé en mamá. Me pareció que comprendía por qué, al final de su vida, había tenido un novio. ¿Por qué había jugado a comenzar otra vez? Tan cerca de la muerte, mamá debía de sentirse allí liberada y pronta a revivir todo. Nadie tenía derecho de llorar por ella, y yo también me sentía pronto a revivir todo, como si esta tremenda cólera me hubiese purgado del mal, vaciado de esperanza. Delante de esta noche cargada de presagios y de estrellas, me abría por primera vez a la tierna indiferencia del mundo, a encontrarlo tan semejante a mí, tan fraternal. En fin, comprendía que había sido feliz y que lo era todavía. Para que todo sea consumado, para que me sienta menos solo, me quedaba esperar el día de mi ejecución. Allá, muchos espectadores, y que me reciban con gritos de odio. Como ya les había dicho, hay una trampa instalada por Albert Camus en el libro. O al menos eso creo yo. Para todos aquellos que han estado intentando encontrarle algún sentido al actuar de Mech Saúl, una explicación a por qué realizó aquel asesinato, por qué disparó 4 veces más a aquel cuerpo inerte, o por qué no le dolió la muerte de su madre, y la encuentran una explicación a cada uno de sus actos, habrán caído en la trampa, pues no hay explicación alguna al actuar de Mech Saúl. Y eso es lo que Camus nos quiere demostrar.
A veces, la vida simplemente carece de sentido, por esperanzador o devastador que suene. Esto ha sido El extranjero, de Albert Camus. Ya pueden irse.